En este video hablaremos sobre la estadística descriptiva y fundamental. Bueno, la estadística se suele pensar en una relación de datos numéricos presentada de forma ordenada y sistemática. Esta idea es la consecuencia del concepto popular que existe sobre el término y que cada vez está más extendido debido a la influencia de nuestro entorno, ya que hoy en día es casi imposible que cualquier medio de difusión, los periódicos, la radio y la televisión, no nos aborden diariamente con cualquier tipo de información estadística. Bueno, desde un punto de vista más amplio, podemos decir que la estadística se utiliza como tecnología al servicio de las ciencias, donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. Y acá tenemos una definición de estadística, donde la estadística es una ciencia que brinda un conjunto de métodos para recolectar, organizar, clasificar e interpretar el comportamiento de los datos para la toma de decisiones. Y la estadística se divide en dos ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es una parte de la estadística que se ocupa de la recolección, organización, descripción y simplificación de los datos. En cambio, la otra rama, la estadística inferencial, es el conjunto de métodos o técnicas que posibilitan la generación o toma de las decisiones en base a una información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas. En la rama de la estadística descriptiva vamos a poder observar lo que es la media, mediana y moda. Cómo poder obtener de un conjunto de datos la media, que es prácticamente el promedio, y la mediana es el valor central de un conjunto de datos, y la moda se dice que es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Y en la otra rama de la estadística inferencial vamos a poder hablar acerca de la población y la muestra. La población se dice que es un conjunto de objetos y la muestra se dice que es un subconjunto de la población. Y acá vamos a ver un ejemplo de cómo poder calcular lo que es la media, mediana y moda, que son los valores centrales de un conjunto de datos. En este ejemplo que se observa se tiene las edades de los siguientes pacientes y lo que nosotros queremos es determinar los valores centrales. Y vamos a tomar este ejemplo considerando los siguientes casos. En el primer caso se tiene datos impares y en el siguiente vamos a trabajar con datos pares. En la primera parte, como ustedes pueden observar, de este conjunto de datos vamos a obtener la media, y para obtener la media de estos datos impares, porque estamos trabajando con 7 datos, lo que tenemos que hacer es, para obtener la media, sumar todos los datos y dividir entre la cantidad. Como estamos trabajando con 7 datos, lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos y dividir entre 7. Y el resultado nos da 15.29. En el siguiente ejemplo ya tenemos datos pares. Estamos trabajando con 8 datos. Y de la misma manera, para poder obtener la media, lo que hay que hacer es sumar todos los datos y dividir entre la cantidad, que en este caso viene a ser 8. Y al realizar esta operación, el resultado nos da
14.50. Eso es en cuanto a lo que es la media. Ahora vamos a determinar la mediana, que es otro valor central. La mediana para datos impares, como se puede observar ahí, tenemos 7 datos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar en forma ya sea ascendente o descendente. En este caso lo estamos ordenando de forma ascendente, de menor a mayor. Y luego lo que tenemos que hacer es empezar a simplificar el primero con el último y así sucesivamente hasta encontrar el valor central. Esto solo sucede cuando nosotros tenemos datos impares. Ahí, como se puede observar en pantalla, el dato central o el dato que nos llega a sobrar es 15. A eso es lo que se dice la mediana, ¿no? La mediana de este conjunto de datos había sido 15. Ahora vamos a trabajar con datos pares. Tenemos 8 datos, como se puede observar en pantalla, y de la misma manera lo que hacemos es ordenar de forma, en este caso, ascendente, de menor a mayor, y empezamos a simplificar el primero con el último y así sucesivamente hasta el punto de quedarnos con dos valores centrales, como se observa ahí en pantalla, que vendría a ser el 13 y el 15. Y la pregunta viene acá: ¿cómo se obtiene la mediana cuando nos quedan dos valores? Entonces, lo que hacemos es simplemente sumar esos dos datos y dividir entre 2 y el resultado es 14. Entonces la media de este conjunto de datos es 14. Luego pasamos a ver lo que es la moda, otro valor central. Acá tenemos datos impares, estamos trabajando con 7 datos y lo que tengo que hacer es observar los datos que más se repiten en este conjunto. Y como se observa en pantalla, el número 15 y el 17 es lo que se llega a repetir. Por lo visto, como son dos valores que se repiten más en este conjunto, que es el 15 y el 17, se dice que es bimodal. Ahora tenemos un conjunto de datos pares, 8 datos, y de la misma manera empezamos a analizar todos los datos viendo cuáles son los que se llegan a repetir. Y como se observa en pantalla, el 13 y el 17 es lo que se está repitiendo en este conjunto y de la misma manera se dice que es bimodal. En el caso que solo se repita un solo dato, se dice ese es unimodal o la moda. Y en el caso que fuesen varios datos, se dice que es multimodal. Bueno, como ustedes han visto, esto es lo que es parte de la rama de la estadística descriptiva. Continuando, vamos a ver las variables que son muy importantes en estadística y tenemos dos tipos de variables: cualitativa y cuantitativa. Las cuantitativas son aquellas variables que se puede contar o medir, ¿no? Cuantitativas. En cambio, las otras variables cualitativas son aquellas variables que no es medible. Ahora vamos a analizar cada una de las variables viendo los casos. Las variables cualitativas se dividen en nominal y ordinal, como ustedes pueden observar. Las nominales son aquellas que no presentan un orden al momento de seleccionar los datos. En cambio, las ordinales son aquellas que sí presentan un orden. Acá tenemos algunos ejemplos. En la variable cualitativa nominal, por ejemplo, podría ser sexo, estado civil, donde no presentan algún orden. En cambio, en las variables cualitativas ordinales, por ejemplo, podría ser el grado de instrucción. Me refiero que existe un orden en cuanto a lo que es el grado de instrucción, que es
primaria, secundaria, pregrado, posgrado, y así, como ustedes pueden observar, se presenta un grado, un orden donde se puede ver justamente el grado de instrucción. Luego pasamos a la variable cuantitativa discreta y continua. Se divide en dos, discreta y continua. La discreta se refiere a valores enteros donde se puede contar. En cambio, la continua se refiere a valores con decimales. Por ejemplo, en las variables discretas podría ser el número de hijos, que eso nos da un valor entero. El número de integrantes de una familia podría ser también igual, que nos da un número entero. En cambio, en las variables cuantitativas continuas podría ser como ejemplo el tiempo, ¿no? Ustedes bien saben que el tiempo siempre no es un resultado exacto. La temperatura, de la misma manera, hasta podría ser el peso, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden observar, la bioestadística, que se relaciona con lo que es la estadística, se podría decir que es una aplicación de la estadística en los campos relacionados con la salud. Y al mismo tiempo, la bioestadística es una rama de la estadística que estudia la utilización de métodos estadísticos en problemas médicos y biológicos. Enseña a ayudar y a investigar en todas las áreas de las ciencias de la vida, donde la variabilidad no es la excepción, sino la regla. Y también, para poder mencionar un poco acerca de la rama de la estadística inferencial, donde se logrará observar y ver lo que es la población, que es un conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los cuales se desea estudiar un determinado fenómeno. Y otra variable importante dentro de la estadística inferencial es la muestra, que es un subconjunto representativo de una población. Y también se va a lograr ver en esa rama el estadístico, que es más que todo una función definida sobre los valores numéricos de una muestra. En cambio, el parámetro se dice que es una función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población. El estimador es una función de valores de una muestra que se elabora para indagar el valor de un parámetro de la población de la que precede la muestra.